Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos con el tema de las mujercillas cargadas de pecados. Saben que según la terminación en el castellano, pues se refiere a un tipo específico de cosas, ¿no? En este caso, si por ejemplo decimos mujercillas, pues la terminación, el sufijo, pues nos habla de mujeres de poca importancia, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de mujeres proféticas, a lo mejor diríamos mujerones, ¿verdad? Si habláramos de mujerzuelas, lo más seguro que nos estuviéramos refiriendo a hombres de este tiempo, mujerzuelas, según la terminación, según el sufijo, ¿verdad? Al decir mujercillas, como digo, pues damos a entender que son mujeres de poca monta, de poca importancia. Y nosotros vamos a partir de los versos donde se menciona precisamente esto de las mujercillas cargadas de pecado, ¿verdad? Vamos entonces a empezar por 2 de Timoteo 3:6, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice en 2 de Timoteo 3:6, dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Arrastradas, al fin y a la postre coinciden en que son arrastrados y arrastradas por diversas concupiscencias, esto es, tendencias, malas inclinaciones. Entonces, dice que las llevan cautivas. Entonces, aquí hablamos de una cautividad sexual, que empieza por ser una cautividad sexual, pero que dicha cautividad sexual lleva a una sodomización intelectual. Se empieza por lo sexual y se sigue por una sodomización intelectual. Cuando hablamos de la sodomización, no hablamos en el caso específico de hombres con hombres, sino la propia mujercilla, que arrastradas, ¿verdad? Dice, arrastradas por diversas tendencias al pecado. Las llevan cautivas. Ya estamos hablando de una cautividad en la que ya hay una sodomía, porque es uno preponderadamente sobre otro. Esto es, al fin y a la postre, machismo. Es una sodomización intelectual que también cómodamente se podría llamar machismo. Ahora, ¿cómo es que cambian presuntamente los tiempos? ¿Y cómo es que siguen perpetrándose crímenes machistas? Lo que se da mal en llamar violencia doméstica, que la propia palabra es una burla, la propia sinestesia, la propia definición contraria a lo que es la palabra, porque violencia doméstica no puede haber. Si es violencia será salvaje, en toda forma y manera. Pero la propia definición nos habla de que hay un machismo detrás, siempre, que cambian presuntamente los tiempos, pero no cambian los protagonistas de ese machismo, de esa cautividad sexual, de esa sodomización intelectual. Entonces, tenemos ejemplos. Esas mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por sus diversas tendencias malas, inclinaciones malas, ven a alguien predicar o politiquear
o predicar, y reparan, como son mujercillas que se dejan arrastrar por sus malas inclinaciones, en lo que reparan, por eso están cautivas, en lo que reparan es, por ejemplo, en el atractivo del predicador. Esto ya perfila a la sodomización intelectual, al machismo y a la cautividad sexual. Reparar en lo que no tiene importancia y forman parte de las malas inclinaciones de las mujercillas cargadas de pecados. Entonces se fijan en el atractivo del predicador. Pero el pecado no es fijarse en el atractivo del predicador. El atractivo es engañarse a ellas mismas que se están arrimando por algo diferente. Es decir, se imaginan o quieren autoengañarse de que siguen al predicador porque da una palabra de poder, una palabra de clarividencia. Pero se engañan a ellas mismas porque son cautivas. Entonces son arrastradas. Y se fijan, diciendo ellas que no, o queriendo pensar que no, lo que se fijan es en el atractivo del predicador, en cómo el predicador se muestra. A más todavía, en el tono de voz que emplea, en la tonalidad, en el tono de voz. Entonces les empieza ya a llamar la atención cosas que son sensualidad y que ella quiere disfrazar de religiosidad y de muchas otras cosas, pero es pura carnalidad, pura sensualidad. El tono de voz, que parezca ese tono de voz un tono dulzón, un tono que no contenga nada de una dicción que a ellas les parezca malsonante, ¿verdad? Sino que el tono de voz sea un monocorde, ¿verdad? Mantener un tono monocorde, que es precisamente lo que hace los mensajes soporíferos. Pero en eso reparan ellas, en el tono de voz. En otras palabras, en la homilética, en la homilía, en la homilética, ¿verdad? Eso ya es desviación, eso ya es arrastrarse, eso ya es de arrastradas. Ahora, lo más arrastrado de estas mujercillas cargadas y arrastradas de pecados es que a ese predicador, por su tonalidad, porque parece un tono monocorde, dulzón, cuando a lo mejor es maldiciente, cuando a lo mejor contiene maldecir una tras otra, pero como son cautivas, entran a las casas de ellas y se dejan arrastrar, de manera que al final el despotismo con el que hablan, la arrogancia, para ellas resulta a la postre excitante. El despotismo para ellas resulta excitante. Un despotismo que por esa hipocresía precisamente es por lo que son arrastradas. Un despotismo que ellas intentan no atribuir nunca a lo que están oyendo. Le atribuyen todo lo contrario, un tono de voz monocorde, ¿verdad? Un cierto atractivo, pero a la verdad de las cosas escuchan despotismo. Ministerios que no se quieren oír nada más que a ellos. Tremendo, ¿no? Pero no de ahora, de siempre. Ahora, dentro de ese arrastramiento, si me permiten, le llaman la atención
los andares altivos sobre la estrada, mujercillas cargadas de pecado, que no se vayan más lejos. Una mujercilla cargada de pecado es una religión, claro. Entonces, a la religión, lo que le llama la atención es sensualidad, tono de voz atractivo del predicador, fijarse en lo que es anecdótico y no en el contenido. Entonces, en lo que se fijan es, por ejemplo, en los andares altivos sobre la estrada del tipo al que escuchan. Ahí ya comienzan a ser arrastradas, malamente seducidas, más bien sodomizadas intelectualmente. Andares altivos sobre la estrada, claro, por eso han tenido tanta preponderancia ministerios que son emperatrices de púlpito, ¿verdad? Andando, montando su show mentiroso, embustero, ¿verdad? Embusteros, shows embusteros en los que todo es mentira, un acuerdo, ¿verdad? De mentiras, un pacto de mentiras. Pero eso les llama la atención. Los andares altivos sobre la estrada. Eso sí, cada vez estos protagonistas que las arrastraban, estos déspotas, tenían menos Biblia y a ellas les llamaba más la atención. A estas mujercillas cargadas de pecados, dícese también religiones. Se pavoneaban sin Biblia, ¿verdad? Y empezaban a cacarear sus discursos de gallos, ¿verdad? De gallitos, de que se dedican a excitar gallinas, ¿verdad? Pero luego viene un zorro y todavía lo aceptan mejor que al gallo, porque son cargadas de pecados, o zorras. Entonces, a la postre, se ponían trajes para pavonearse, andares altivos, sin Biblia, cada vez con menos Biblia. Ya no paseaban la Biblia en la estrada, ya no la abrían. No. Le llamaba más la atención a las mujercillas cargadas de pecados que ya ni siquiera pasearan la Biblia. Que fuera todo un discurso de bla, 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 de cosas sin contenido, un pavoneo. Claro, ¿y quiénes les llamaban la atención a esas mujercillas cargadas de pecado? Hombres anchos de carnes como los egipcios. Y cuando hablamos de anchos de carnes, nos referimos a déspotas sensuales, bocas ensanchadas, que son voces autorizadas pero no voces de autoridad, anchos de carnes como los egipcios. ¿Por qué? Porque sus discursos eran un discurso carnal humanista, anchos de carnes. Discurso carnal humanista e inclusive moralista doble de ancho. En Ezequiel 16:26 tenemos en Ezequiel capítulo 16, verso 26, nos dice: y fornicaste, religión, que querías ser Israel de alguna manera, de una manera subterfugia, espúrea, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos.
gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. ¿Para qué aumentan las fornicaciones? Las mujercillas cargadas de pecados, religiones, para enojar al bendito Elohim. ¿Fornicaciones con quiénes? Con los anchos de carnes egipcios. No tiene nada que ver con geográficamente Egipto, no, estamos hablando de rabinatos anchos de carnes, pastores anchos de carnes, discursos carnales, humanistas, moralistas dobles de anchos, curillas de 3 al cuarto, coaches, ¿verdad? Coaches de nueva era, psicólogos y un largo etcétera. O en Gálatas 3, 1 al 25. En Gálatas 3, 1 al 25 nos dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, mujercillas cargadas de pecados? ¿Quién os fascinó? ¿Os fascinó el fascismo para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yahshua HaMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como dado en el madero. Esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas. ¿Recibisteis el Ruach por las obras de la ley, por los mandamientos añadidos, de sistemas perniciosos de cautividades sexuales, sodomizadoras intelectuales? ¿Verdad? ¿Recibisteis el Ruach, el Espíritu, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Ruach, por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Ruach y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, con emuná? Oír con fe. Si es que no puedes oír con fe si reparas en el sodomizador, en el sodomizador intelectual, sodomizador, en el cautivador sexual, y reparas en lo superfluo, en el atractivo del predicador, en el tono de la voz, en el despotismo que te parece excitante, en los andares altivos, en el pasearse sin palabras, sin Biblia, con un discurso humanista, pavoneándose, de toda esa gente anchas de carnes. Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. ¿Crees a Elohim? Para creer a Elohim, lo primero es oír el contenido. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, de los mandamientos añadidos, de los discursos humanistas, de tradiciones de hombres mentirosos, religiones, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la Torá para hacerlas. No te haces maldito por hacerlas, no, te haces maldito por no hacerlas. Estúpido.
Entonces, o estúpida. Entonces dice, y que por la Torá ninguno se justifica para con Elohim es evidente, porque el justo por la fe vivirá, ¿verdad? No por las obras de la ley, ¿verdad? Es evidente, dice. No te vas a justificar porque el justo por la fe vivirá. En otras palabras, lo que va a declarar tu justificación es tu justicia. Si esto lo entendía un niño. Y la Torá no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces, dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, de una forma patentada, de una forma comprobable. No se trata ni siquiera de fe, sino de algo perfectamente tangible, agenciable. El que hiciere estas cosas escritas en la Torá vivirá por ellas. Es una consecuencia, ¿verdad? Entonces, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en el madero. Para que Mashiach Yahshua, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que, por la fe, por escuchar con fe el contenido, recibiésemos la promesa del Ruach, la promesa del Espíritu. ¿Cuál fue la labor del Espíritu del Ruach? Llevarnos a toda la verdad. Entonces, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, y el pacto ratificado fue en el madero, la Torá fue ratificada a precio de la sangre del Mashiach, nadie lo invalida ni le añade. Ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Mashiach, la Torá que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Estamos creyendo a la promesa de ser simiente de Abraham. De ser simiente de Abraham a través de ¿quién? De Yahshua HaMashiach, que es la simiente perfecta. Porque es simiente de Abraham, ¿verdad? En cuanto a que es simiente de la mujer, que cumple todas las promesas de pisarle la cabeza a la serpiente. Entonces, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la Torá? La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Por eso, cuanto menos Torá vivas, más Torá vas a necesitar. Estúpido, estúpida. Fue añadida a causa de las transgresiones, y más Torá te va a señalar como transgresor si menos Torá vives. ¿Entiendes? Cuanto menos Torá vivas, más Torá vas a necesitar. Porque no vas a saber ni dónde estás parado, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de mensajeros en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno. Bueno, entonces, luego la Torá es contraria a las promesas de Elohim en ninguna manera. Porque si la Torá pudiera vivificar, la Torá lo que te hace es a vivir, pero lo que te lleva a vivificar es el Ruach de la promesa, de creer a la promesa. Y la promesa es Yahshua HaMashiach. La justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que
la promesa que es por la fe en Yahshua HaMashiach fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe, para ese oír con fe, que iba a ser desvelado. De manera que la Torá ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo el ayo es lo que endereza la planta, ¿verdad? La cuerda que rodea y que endereza a la planta, la orienta bien, ¿verdad? Para llevarnos a Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por el oír con fe, el contenido. Cuando tú oyes por fe, el contenido no te queda por más que vivir una vida de justicia, de práctica de Yus, de práctica de Dios, de justicia. Pero venida la fe, la emuná, ya no estamos bajo ayo, cuando venga de verdad ese oír con fe, porque le estás creyendo a la promesa misma, no a lo que te señalaba la promesa, Yahshua HaMashiach, sino a la promesa misma. Pues todos sois hijos de Elohim por la fe en Mashiach Yahshua. Esto ya, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, hasta ahí. Bueno, entonces, la ley en sí, la ley, la Torá, al fin de cuentas, la Torá es letra muerta. Lo que activa la instrucción, lo que activa la Torá es la emuná, la fe. La instrucción no es de la fe, es lo que la fe consigue. Lo que la fe consigue es la instrucción, una vida instruida. Eso es lo que consigue la fe, porque escuchas el contenido de la simiente de Abraham, de la promesa que es Yahshua HaMashiach. Entonces, la Torá no pertenece a la fe, sino la fe es lo que se pega a la Torá. La Torá no pertenece a la fe, sino que es la fe lo que se pega a la Torá. La fe se tiene que pegar a la Torá si en verdad es fe. Porque si no es fe, te va a decir, los mandamientos no se pueden cumplir, Cristo ya pagó por mí, y un cúmulo de despropósitos, ¿verdad? Entonces, la Torá no depende de la fe que tengas, sino que es la fe que tienes lo que toma de la Torá, de la instrucción, para dirigirse. Entonces, vives por las cosas escritas en la Torá cuando recibes la promesa encarnada en Mashiach, personificada, tipificada por Yahshua HaMashiach. Ahí es cuando la fe ha sido en verdad ya desvelada, su propósito en Yahshua HaMashiach. Entonces, a fin de cuentas, la letra es un símbolo. La letra es un símbolo, un ayo para llevarnos a Yahshua HaMashiach. Dime. Dice que Cristo ya pagó por mí, ¿no? Y entonces, ¿por qué se va a hacer juicio nuevamente, no? En su venida. Exactamente. Hay un juicio que si ya pagó por mí, ¿qué es lo que va a juzgar de mí? Si dice que seremos juzgados según las obras. Claro, exactamente, muy bien. Entonces, ha sido el símbolo, la letra, ha sido un ayo para enderezarnos, orientarnos y llevarnos al Mashiach Yahshua, aún en el tiempo de lo torcido. Al fin y al cabo, de lo torcido y de lo maloliente, porque vive en el estercolero de su tiempo, se toca el shofar, ¿verdad? Pero porque son vidas que aman a Elohim con todo su lev, con todo su corazón. Entonces haces que la letra, que es un símbolo, al fin y al cabo muerto, te sea un ayo para llevarte a Yahshua HaMashiach.
Entonces ya no estamos bajo el ayo transitorio de la letra y sus secuentes perversiones. ¿Perversiones por qué? Porque eran perversiones de añadidas y restas. Ese ayo transitorio de la letra estaba bajo versiones, ¿verdad? Bajo un ayo que era transitorio. ¿Por qué? Porque es que eran perversiones de añadidas y restas. A eso estábamos tristemente, pues, para verlo, ¿no? Porque hicieron, al fin y a la postre, hicieron del símbolo, que es la letra de la Torá, ¿verdad?, una secuente perversión de añadidas y restas, ¿entienden? Por medio de tradiciones, de añadir y restar, según las interpretaciones. Entonces, ya no estamos bajo el ayo transitorio de la letra y sus secuentes perversiones de añadidas y restas, sino en la redención del Mashiach, que esa redención es eterna sobre la base de confiar en él, en Yahshua HaMashiach, y obtener así la justificación, no por guardar la letra, sino por demostrar fidelidad a Yahshua HaMashiach, conforme él nos desvela. Conforme él nos va desvelando, así vamos demostrando esa fidelidad a todo lo que vamos conociendo de él, que nos va desvelando. Entonces, mujercillas cargadas de pecados. Hay algunas que pueden ser obvias, fácilmente rastreables, ¿verdad? Fácilmente rastreables por el descote, porque llevan medio pecho fuera. Estas son las más obvias, las mujercillas cargadas de pecados, que son las primeras en irse cautivas, en irse sodomizadas intelectualmente, ¿verdad?, en irse con el déspota de turno. Por eso hay tanto luego maltrato, porque es que las mujeres cargadas de pecados se arrastran, reptan, van a la frecuencia baja, que son. Entonces, ¿qué van a adherirse a ellas? ¿Qué van a meter en sus cuerpos? Más arrastrados, más vibración baja. Entonces, como digo, estas son las más obvias, ¿no? Pero hay unas mujeres que son mujercillas de poca monta, que son igualmente esas iglesias vistosas, ¿verdad? ¿Qué sería esa iglesia vistosa? Esa mujer que va con medio pecho fuera. Iglesia vistosa, iglesia supuestamente misionera. A ver, ¿para qué? En esta altura del siglo XXI, cuando ya la verdad, la palabra de poder puede ir doquier, ¿verdad?, por medio de los recursos, ¿verdad?, que tenemos a nuestra disposición, porque Elohim repartió dones a los hombres también. Entonces, es lo mismo, es la misma misma mujercilla cargada de pecado que enseña medio pecho fuera, es la misma iglesia vistosa, misionera, supuestamente que son recibidoras de cualesquiera, de sodomitas intelectuales, de déspotas, ¿verdad? Pero se la dan de que reciben. Claro que reciben, porque son prostitutas a la postre. Y entonces son misioneras, iglesias vistosas, recibidoras, inclusivas, claro, inclusivas porque son arrastradas, porque reptan, porque lo admiten todo en un tono de voz que se les adecúe, ¿verdad? Anchos de carnes, discursos humanistas. Todo eso lo incluyen, lo reciben, son recibidoras, inclusivas, insinuadoras de opulencia, también son, en ese descote opulento de la percochona de turno, ¿verdad? Insinúa opulencia. ¿Qué es esa opulencia? Insinúa que está bendita, ¿verdad? ¿Verdad?
que está bendita, eso insinúa. Es una bendición no de María, sino mamaria, ¿verdad? Porque es como esa mujercilla cargada de pecado que va con el pecho fuera, ¿verdad? Una guarra. Es una chupóctera. Es una extractora, chupa la vida, ¿verdad? Una acaparadora de esas carnes anchas de los egipcios, de los discursos humanistas, déspotas, sodomitas, sodomizadores, succionadora, es una succionadora, ¿verdad? Lo succiona. Claro, lo succiona todo. Succiona, acapara, extrae, chupa a todo amante con conducta de bebé y cuerpo ancho de egipcio, ¿verdad? Porque se mueve en un discurso humanista que suena bien, con un tono de voz adecuado, ¿verdad? ¿Verdad? Pastores, rabinatos, ¿verdad? ¿Cuánto les gustan los rabinatos? Curillas, coaches nueva era, psicólogos, ¿verdad? Todo eso. Tienen conducta de bebé porque supuestamente, ¡ay, qué jocosos son! ¿Verdad? ¡Ay, qué discurso! ¡Ay, que parecen tan buenos! Pero tienen el cuerpo de egipcio porque son una humanidad ancha, una carnalidad, en el peor de los sentidos. Ahora, claro, nosotros vimos una vez en un supermercado, vimos a una muchachita que iba con su madre. Esta era una mujercilla cargada de pecado, pero todavía mejor referenciada proféticamente porque venía acompañada por la madre. Esto es inequívocamente, por su religión. Es decir, la chica es una denominación, la madre es una religión grande, una gran ramera, o cuando menos ramerilla. Y entonces venía, ¿verdad?, alcahueteada, ¿verdad?, por su madre, por su religión, de una manera arribista. Entonces se la llevaba al supermercado la madre, de una manera a la hija arribista, para que tuviera su aventura con alguien que tuviera dinero, porque en ese supermercado pues iba gente con más dinero, ¿verdad? Y entonces ella se movía allí, se iría allí de excursión todas las tardes, a ver en la sección de muebles, a ver quién arrimaba por ahí, ¿verdad? A ver qué déspota la arrastraba a todos sus pecados, ¿verdad? A ver quién la arrastraba, a ver quién se adaptaba a su frecuencia baja de arrastrada. Y entonces, pues venía, como digo, alcahueteada por la gran prostituta madre que arribaba con ella, que hacía negocio de ella, ¿verdad? Entonces, claro, decía, para atraer se quería hacer pasar por bebé, ¿verdad? Se quería hacer pasar por bebé, ¿verdad? Igual que a ella le atraen los que tienen conducta de bebé pero cuerpo de egipcio, ¿verdad? Igualmente ella, ¿qué buscaba? Atraer con un lenguaje ñoño de bebé. ¡Ay, qué ñoño! ¡Ay! No vamos a decir nada porque si no se ofenden. Y entonces, con esas palabras ñoñas, ¿verdad?, decía en la sección de muebles, tocando una mesa de cristal que acababa en ángulo, decía, hoy me chuza, esto es chuza, ¿verdad? Y lo que en verdad precisamente buscaba, ¿verdad?, con ese lenguaje de retrasados, que se atraen entre ellos, bebés retrasados, ¡ay, que le chuza! Lo que quería es que la chuzaran con puñaladas de carne. Claro, los egipcios con el discurso ancho humanista, ¿verdad?
sin Biblia ni nada, de pavoneadores, que se pavoneaban sin Biblia, ¿verdad? Que tuvieran un buen discurso humanista, ¿verdad? Que la chuzaran a la postre con puñaladas de carne, pero tenía que llamar la atención con el lenguaje de bebé. ¡Ay, que me chuza! Pero si tu madre te ha llevado ahí para que te chucen, pero te chucen con puñaladas de carne, como dice un amigo mío bastante tocado, ¿verdad? Del ala. Entonces, pero claro, se hacía la niña indefensa. Este es el lenguaje que les gusta entre ellos, entre todos estos arrastrados. ¡Ay, que es una niña que come algodón de azúcar! Y ellos igual. ¡Ay, que utilizan un lenguaje ñoño! Y la bestia es esto. ¡Ay, qué lenguaje ñoño más bonito! Y entonces se hacía que seguía. Y por eso es lo que es. Por esto la mujer, esta que representa aquí, esta mujercilla cargada de pecados, claro, se hacen como que siguen a predicadores sin que intervenga una sexualidad mórbida, cuando precisamente eso es lo que le está atrayendo del predicador, una sexualidad mórbida. Y esto es lo que niegan. ¿Cómo? Con el lenguaje de bebé. ¡Ay, que me chuza! Porque en verdad lo que les atrae es una sexualidad mórbida, una idea, esto es obvio, esto no lo pueden aceptar, pero esto es así. Lo que se arriman a todos esos déspotas porque necesitan una idea de macho protector, por eso se arriman. Y es sexualidad mórbida precisamente por negarla. Por eso es sexualidad mórbida, porque no aceptan que buscan ampararse tras las anchas carnes de un macho protector y déspota. Sexualidad mórbida, ¿verdad? Son ciervas con C y no siervas, ¿verdad? Son ciervas, renos o arces. Entonces, hasta aquí, mujercillas cargadas de pecados. Así es, mis estimados y mis estimadas, y algunas de estas mujercillas incluso llegó un momento que estas mujercillas que estuvieron ahí, pero que al final lo que le llamó la atención es lo mismo de siempre. Querían al final insinuar opulencia, querían dárselas de inclusivas, de que todo lo admitían, de que podían relacionarse con todos, que a todos recibían, que eran misioneras, ¿verdad? Entonces acabaron como acabaron, ¿verdad? No salieron de los rabinatos, no salieron de los atriles con emperatrices de púlpito, ahora más disfrazadas, ¿verdad? Y así acabaron esas mujercillas cargadas de pecados. Y hasta aquí. Shalom a todos. Besos y abrazos. Shalom, shalom.